Bendición a todos los que van a tener la oportunidad de escuchar este material. El tema que hoy día vamos a abordar se llama identidad. Vamos a orar al Señor para que Él nos abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender en parte o algunas cosas, algunos elementos que son importantes dentro de los procesos de identidad que en nosotros se van formando. La identidad no es algo que una persona pueda recoger en un tiempo corto. La identidad es algo que se va trazando en el tiempo. Esta palabra identidad viene de un latín. La etimología es latina. Esta es una palabra latina y viene de identitas. La palabra entonces es identitas. Y es igual o parecido a. Idéntico a. Entonces, la palabra identidad viene de identitas, que quiere decir idéntico o semejante a. Amén. Vamos a orar al Señor para que nos guíe en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor. Siempre creyendo, Señor, nos acercamos con fe, creyendo que tú nos escuchas, Señor. Gracias porque podemos, Señor, aprender un poco más de ti y conocerte, Señor, conocer la profundidad, la altura, la expansión de tu reino, de tu conocimiento, Señor. Hoy día te pedimos, Señor, que tú puedas abrir los ojos de nuestro entendimiento para que podamos atesorar algo más de lo que tú, Señor, en tu herencia tienes para los santos, Señor. En el nombre de Jesús, guía este tiempo, acláranos las dudas que podamos tener, las cosas que puedan salir de este material y que tu gracia esté en nosotros. Amén. La palabra identidad es una palabra muy amplia, es una palabra que abarca muchas cosas. Si vamos a una definición de lo que es identidad, identidad corresponde al conjunto de rasgos que caracterizan a un sujeto o a una colectividad frente a los demás. Además de eso, es una conciencia que una persona tiene de sí misma y que lo hace distinto a los demás. O sea, la identidad te hace una persona particular. Tienes una individualidad, tienes rasgos o características propias a ti. Es un envase o es un contenido que no lo va a tener otro. Eso va a definir lo que tú eres. Hay otra definición que también es interesante dentro de esto mismo. Dice que son el conjunto de rasgos, ¿cierto?, de una persona que te va a permitir distinguirla de otros, ¿ya? Y eso es como una definición más simple, pero creo que es la más clara. Es lo que te distingue de todos los demás, ¿ya? Dentro de este proceso de identidad, nosotros debemos aprender algo. Y es que en el proceso de identidad debemos escuchar y aprender a escuchar lo que Dios dice de nosotros. Porque en este proceso hay muchas voces las que nos van a empezar a hablar en distintas direcciones de quién somos nosotros. Pero si hay alguien que va a tener la claridad, el diseño o el plano preciso de quiénes somos, es Dios. ¿Por qué Dios? Porque Él fue quien nos creó. Dentro de este proceso, las mayores confusiones que se generan en nosotros es cuando los patrones no están claramente establecidos. Porque lo que va a pasar en nosotros es que esa identidad que traemos se va a distorsionar o se va a torcer. Porque es importante que escuchemos de Dios. Porque el diseño que Dios plasmó desde el principio para nosotros, en su propósito eterno, puede ser depositado en nosotros sin esa forma, sin que el proceso en nosotros sea adulterado. Entonces, dentro de esto vamos a tomar algunas cosas que son importantes. Primero, entender una cosa, que la palabra identidad como tal no aparece en las Escrituras. La
palabra identidad solo se desprende de partes de la Escritura que van a definir este proceso en nosotros. ¿Okay? Vamos a buscar, por favor, en Génesis 1, 26 al 28 está la base de lo que tiene que ver con nuestra identidad en el Señor. Génesis 1, 26 dice así: y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, y lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Aquí hay algo que es súper importante, como cosas preliminares que podemos tomar de esto, y es que hay una palabra que Dios le entrega al hombre, y es que el hombre debía ser responsable de dar nombre a toda bestia y a todo animal del cielo, de la tierra y del mar. Eso quiere decir que el hombre tenía hegemonía, que el hombre tenía autoridad y gobierno sobre estas tres esferas, sobre estas tres partes, sobre estos tres dominios, sobre lo creado. El hombre estaba diseñado para poner la identidad. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la identidad con el nombre? Mucho que ver. El nombre tiene que ver con el carácter. El nombre está relacionado con el carácter. Entonces, dependiendo del nombre que se le iba a poner a cada animal, a cada bestia, a cada pez, iba a determinar de una u otra manera un propósito, una función. Y eso le estaba dado al hombre. ¿Ya? Cuando hablamos de carácter, está plenamente relacionado con el proceso de identidad. Una persona responde a su nombre en forma individual. Entonces esto es lo primero que hace Dios. Dios le entrega al hombre esa autoridad para generar identidad en las aves del cielo, en las bestias del campo y en los peces del mar. Ahora, mire lo que sigue del pasaje, que es sumamente interesante. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fíjese. Hay dos palabras que van a dar a luz un ser viviente. La primera palabra es formó. La segunda palabra es sopló. Entonces, la formación más el soplo va a dar como igual que el hombre sea un ser viviente. Y eso es muy importante que lo entendamos. Si no hay formación y solamente hay soplo, no hay un ser viviente. O bien, si hay solamente formación y no hay soplo, no hay ser viviente. Hay algo que debemos entender dentro de este proceso. Es que en el Nuevo Testamento, a quien se le llama el Espíritu vivificante o el que da el soplo, es el Espíritu de Jesucristo. Y eso es como para que lo anoten en alguna parte. Pero vamos a examinar estas dos palabras que van a ser sumamente importantes en poder determinar la identidad de una persona. Entonces, la palabra primera es formó. El verbo es formar. ¿Ya? Y vamos a leer algo acá que es central en esto. La palabra formar es, en su raíz, en su etimología, es yatzá. La palabra formar en su raíz primaria es yatzá.
¿Qué significa esto? Extender como una superficie, hacer un estrado. Yatzar es el verbo. Es probablemente idéntico a, mediante la idea de embutir en un molde. O sea, la palabra formación está íntimamente ligada a embutir en un molde. Moldear de una forma, figurativamente, es determinar forma. Formar, hacer, idear, labrar, pensar. Por lo tanto, podemos pensar en esta etapa es cuando Dios creó nuestros órganos vitales, nuestros sistemas y cada parte física, de tal manera que fuese el hombre completamente funcional. La palabra yatzá tiene que ver con formar, en la etimología de formar. Cuando nosotros hablamos de esto, mírenlo, aquí hay una serie de elementos que es importante que los entendamos. Está hablando de una plataforma, aquí tiene una plataforma. Una plataforma es donde tú puedes construir algo, es donde tú puedes poner algo. Está hablando también de dar forma, está hablando también de embutir en un molde, y este proceso es exactamente, fíjese, si usted examina el libro de Jeremías, hay un proceso que Dios hace entender al hombre y que tiene que ver con el proceso de formar. ¿Se acuerda cuando el Señor le dice a Jeremías, ve a la casa del alfarero y te voy a mostrar algunas cosas? Cuando Jeremías va a la casa del alfarero, se encuentra exactamente con estos mismos elementos que aparecen en la palabra formar. Primero, hay una superficie. Segundo, hay barro. Tercero, hay un alfarero que empieza a dar forma a una vasija con sus manos. Dice la Escritura que Él nos hizo a su imagen y semejanza, imagen de Dios creó al hombre. Por lo tanto, el hombre es idéntico a Dios. El hombre, en su parte formativa, obedece a la palabra identitas, porque Él fue creado en semejanza. Vamos a examinar lo que pasó en este lugar. Dice la Escritura que Jeremías entró a la casa del alfarero y empieza a ver una realidad. Él empieza a mirar con ojos físicos elementos que habían en ese lugar, pero espiritualmente Dios empieza a hablarle otras cosas que están ligadas a eso que él estaba viendo. Y dice que el alfarero empezó a dar vuelta a la rueda y empezó a formar, y no le pareció la imagen que estaba formando. Y dice que toma la figura, la deshace y empieza nuevamente a formar. El proceso de formación, primeramente, tiene que ver con dos elementos. El primer elemento es el polvo o la tierra. Del polvo y de la tierra fuimos formados en Génesis. Y eso es importante que usted lo atesore en su corazón. Pero aquí hay otro elemento que el alfarero, que es Dios, en nuestro proceso formativo, empieza a hacer en nosotros, es mezclar el polvo o la tierra con el agua para formar o para hacer una mezcla que se llama barro. Hay algo que en esto es maravilloso, porque nuestro proceso formativo entonces tiene que ver con estos dos elementos. Escrituralmente, ¿qué significan estos dos elementos? Que van a dar como resultado formación en nosotros. Los elementos son polvo y tierra. Cuando hablamos de polvo, estamos hablando de un pasaje que aparece en Génesis donde dice que el hombre fue formado del polvo. El hombre fue formado del polvo, y la Escritura dice, cuando el hombre cae en el huerto, hay una sentencia sobre la serpiente. Y Dios le dice, polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí podemos ver que el hombre, para poder ser formado, inminentemente se va a levantar un enemigo. Y ese enemigo es la serpiente. ¿Por qué? Porque si el hombre fue formado del polvo, y el hombre es polvo, dice que
polvo fuiste y volverás al polvo. Entonces está hablando que la formación del hombre tiene que ver con el polvo. Pero la serpiente, hay una sentencia sobre la serpiente. Y la serpiente siempre va a comer polvo. ¿Qué significa eso? Que la serpiente va a comer de nuestra naturaleza. Por eso que es importante cuando el alfarero toma, ¿cierto? Porque este yatzá tiene que ver con la formación, pero este yatzar habla de la unión entre el polvo y el agua. Si no hay estos dos elementos, nosotros nos quedamos solamente en una figura de polvo que va a ser eternamente carcomida por la serpiente. Hay personas que nunca pueden salir de sus procesos formativos. ¿Por qué? Porque como no hubo la acción del agua, ¿cierto? Que en este caso la acción del agua es la palabra de Dios, que empieza a direccionar, que empieza a formar, que empieza a dar forma, que empieza a dar luz, que empieza a mostrar un camino en nosotros. Si estos dos elementos no se conjugan, el hombre no puede llegar a ser formado. Y hay mucha gente que da vuelta y no puede acceder a la gloria de Dios o a un proceso de formación en el que el Señor se hace de manifiesto en nosotros porque no está presente la palabra. Si usted mira los procesos de Israel, por ejemplo, son súper importantes. Dice la Escritura que Él los saca al desierto, los saca primeramente de Egipto y los lleva al desierto, ¿cierto? Y el desierto es una formación de polvo, es una formación donde el sol está muy involucrado, pero es una formación de polvo. Y el Señor, las veces que ellos tuvieron sed, ellos altercaron contra Dios. Las veces que ellos tuvieron esa necesidad de saciarse, ellos altercaron contra Dios. ¿Qué significa eso? Esa es la naturaleza del hombre, siempre altercando con la palabra, altercando con esa palabra formativa. El hombre que roba, Dios le dice algo muy simple: el que robe ya no hurte más, sino que trabaje para poder compartir con los que padecen necesidad. Entonces hay una palabra instructiva frente a algo, frente a un pecado, frente a un hecho en que la serpiente ha metido su mano, y hay una palabra que nos quiere sacar de esa posición, y es la que nosotros debemos recibir. ¿Qué pasó con Israel en el desierto? Nunca quiso recibir. Y es una generación que murió en el desierto. O sea, murió en medio de una tierra árida, de un lugar sin la manifestación del agua, que aunque Dios se la quiso dar, Él siempre altercó contra Dios. Y eso es lo que el Señor quiere en este tiempo, que nosotros dejemos ese altercado y seamos gente obediente a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que este proceso de yatzar, que es la unión entre el polvo y el agua, en nosotros tenga un fruto. Hay muchas palabras que en nosotros pueden generar esa vida. Por ejemplo, si usted lee el Sermón de la Bienaventuranza, hay muchas palabras donde Jesús empieza a enseñar con respecto a diferentes ámbitos de la vida en que nosotros podemos ser formados, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que hay una palabra que nos dé una instrucción clara para luego ser dirigidos. ¿Qué es lo que hace la palabra? ¿Qué es lo que hace el agua? El agua principalmente es instructiva. Es una palabra que el Señor quiere generar en ti elementos, patrones en tu vida, para que tú puedas establecer un fundamento correcto en tu proceso de formación. Amén. Muy bien. La segunda palabra, hermanos, que forma parte de este proceso, ¿ya?, que va a dar a luz un ser viviente, es la palabra soplar. Y nosotros entendemos el soplido de Dios como esa expiración de aire que sale desde el interior nuestro. Cuando empezamos a examinar la raíz de la palabra soplar, nos vamos a dar cuenta que tiene demasiadas aristas, tiene muchas aristas. De partida vamos a decir que la palabra soplar viene en su etimología, que es nafaj. La palabra es nafaj, el hebreo nafaj. Dice, en su raíz primaria es nafaj, que es soplar en varias aplicaciones. Y este es el punto de la palabra soplar. Tiene muchas aplicaciones. Una de ellas, inflar, soplar,
duro, esparcir. Fíjese, encender. Expirar, que era lo que decíamos recién. Figurativamente, hay algunas palabras que vamos a aplicar acá. El proceso de soplido conlleva afligir, atizar, encender, hervir. Escuche esto. Llenarse de dolor. Soplar. Y dice la Escritura, una vez que se sopló el aliento, el hombre fue un ser viviente. Hay algo que es de suma importancia, porque nosotros cuando observamos esta palabra, siempre nos imaginamos que el Señor toma al hombre y sopló. No. Naturalmente lo hizo, pero Él en ese soplido hizo muchas aplicaciones en el hombre. Y una de las aplicaciones que más se repite acá es la palabra afligir, es la palabra atizar. Usted sabe qué es lo que es atizar. Atizar es encender las brasas, es darle fuerza a las brasas, llenarse de dolor. Nosotros recién dijimos que la palabra formación tiene que ver con la acción de la palabra en nosotros, que va a generar en nosotros un fundamento, que va a hacer desaparecer la acción de la serpiente en nosotros. Pero la palabra soplar es muy distinta. La palabra soplar tiene que ver con ese tiempo, ese proceso en que nosotros somos pasados por fuego. Todos esos procesos, hermanos, de tribulación por causa de la palabra, que quieren en nosotros afirmar para que en nosotros no haya duda de que es la obra de Dios. Dios cada tiempo formativo luego le aplica fuego. Somos esos tiempos en que somos afligidos por Dios. Son esos tiempos en que somos llevados a momentos difíciles, momentos de tribulación, momentos de sufrimiento, momentos en que nuestras estructuras espirituales empiezan a fundirse, a formarse realmente. Cuando hablamos de este proceso de afligir, de encender, de atizar, de llenar de dolor, viene a nuestra mente un ejemplo que es como súper complicado de hablar porque los elementos que aparecen en este pasaje son elementos que son difíciles de entender. Hay un hombre en la Escritura que su nombre significa afligido por Dios. Y es una persona que Dios la forma y luego la aflige. Esa persona es Job. Usted conoce la historia. Job, dice la Escritura, que era un varón recto y justo delante de Dios. Y eso a nosotros es la primera duda que nos genera, porque uno dice, bueno, ¿cómo una persona recta y justa de la noche a la mañana se queda sin esposa, se queda sin bienes, se queda sin nada? Y luego de eso, más encima, le viene una enfermedad terrible. Y luego, más aún, los que se dicen ser sus amigos, finalmente, vienen a consolarlo y lo que menos hacen es consolarle. Y eso habla de tiempo, hermano, en que nosotros somos llevados por Dios. Son tiempos que Dios permite para que nuestra vida sea complicada. Hay algo que me llama mucho la atención en este pasaje, porque es el tiempo en que Dios empieza a formar ciertas cosas en Job. El proceso de formación nos va a hacer gente recta, gente justa, pero el proceso del soplido va a completar la obra. Hay algo en este pasaje que llama la atención y dice, en el primer proceso, dice, estoy parafraseando algo,
de oídas te había oído. Primer proceso, formación, ¿cierto? Formación. Eres recto, aprende a obedecer. Aprende la obediencia y la justicia. Pero el segundo proceso es el tiempo en que nuestros ojos son abiertos. El proceso en que viene a nosotros la revelación de muchas cosas, de misterios que están escondidos. Y la muestra de ellos es que Job finalmente ora por sus amigos. Entra en la parte del misterio de Dios, en esa parte que solamente el fuego puede descubrir en nuestra vida. Hermano, hay tiempo de tribulación y de aflicción que en nosotros van a generar los tiempos más hermosos de revelación de Dios. En esos tiempos en que Dios realmente se nos va a revelar. ¿Por qué? Porque lo que hace el fuego es producir una estructura espiritual correcta. Es importante esto porque dice la Escritura que después de esto, cuando él ora por sus amigos, les son devueltas todas las cosas que le fueron quitadas. Y uno dice, ¿eso tengo que pasar yo? ¿Ese tiempo tengo que pasarlo yo? Sí. Son tiempos, hermanos, que tienen que ser vividos por nosotros para que podamos ser realmente conformados a esa imagen que dice Génesis 1. Sin estos dos elementos no podemos ser conformados a la imagen de Dios. Hay algo importante en estos dos procesos porque sí o sí, hermanos, cuando tú entras en el llamamiento de Dios o cuando el Señor te llama a nacer de nuevo, el proceso de tu identidad y de la mía va a depender de estos dos factores. Otro ejemplo de esto, la vida del profeta Elías. Nosotros todos conocemos a Elías como una persona de poder, ¿cierto? Se subía a los montes, tiraba fuego, tremendamente. Pero él tuvo que ser acrisolado por fuego. ¿En qué tiempo? Usted sabe que la vida del profeta tiene 3 etapas. En su segunda etapa, cuando él va a vivir a la casa de la viuda de Sarepta, hay algo importante de entender, porque Sarepta significa crisol. Y el crisol es el que funde los materiales nobles. Entonces, estamos diciendo que Elías pasó en ese tiempo, cuando se va a vivir a ese pueblo, Sarepta de Sidón, él es pasado por fuego. ¿Y cómo es pasado por fuego? Muy simple. Se va a vivir a una casa donde no había pan, donde había tribulación, donde había complicaciones, donde la viuda lo único que tenía para comer era una torta, tenía harina para hacer solamente una torta. Y es en ese tiempo, fíjese, donde empieza a operar lo sobrenatural de Dios, porque Elías trae ese tiempo, un tiempo renueva ese tiempo. Ahora mire lo que pasa después. Su hijo enferma. Fíjese, están los mismos elementos que vimos en el pasaje anterior, los mismos. Porque eso es lo que trae un proceso del soplido de Dios. Cuando Dios quiere encender lo del Espíritu en ti, te va a hacer pasar por tiempos muy difíciles, hermano. Nosotros decimos que tiene que ver Sarepta con mi vida, muchas cosas, hermano, porque Sarepta habla de un tiempo, pero también habla de un lugar. Y de repente hay ciertos cambios que nosotros vienen en nuestra vida. Te sale un trabajo en tal parte, o viene un cambio de trabajo, viene un cambio de casa, y es porque empiezas a vivir otro proceso en tu vida. Quizás es un proceso formativo, como también puede ser un proceso de fuego. Porque Sarepta era un lugar y trajo fuego al profeta. ¿Qué es lo que hizo este tiempo en el profeta? Es acrisolar, sacar a luz, sacar a superficie ese material del que Dios nos hizo, que es oro y plata. Son dos materiales nobles. Es esa cosa sin escoria. El oro pasado por el crisol no tiene suciedad, no tiene contaminación. Eso es lo que hace este proceso. Es sacar toda contaminación que solamente puede salir a luz con la acción del fuego, la acción del calor. Es imposible que salga luz sin que estén presentes el fuego. Entonces, vamos sintetizando. ¿Qué dijimos? Para que nosotros seamos constituidos, ¿cierto?, un ser viviente, deben estar presentes 2 cosas. Primero, la palabra yatzar,
¿cierto? El yatzar de Dios, que es el proceso formativo, que tiene que ver con la acción del agua en nuestro polvo, en nuestra naturaleza, ¿cierto que sí? Amén. Y el segundo tiempo, ¿ya? Es el tiempo del soplido, que es el momento en que el Señor suelta el fuego de Él para acrisolar nuestras vidas, para sacar a luz todo lo que está escondido, todo lo que está escondido, lo que no se puede tratar solamente con la acción de la palabra, sino que viene el Espíritu Santo y el fuego consumidor de Dios que empieza a sacar todas esas cosas y nos empieza a poner en un tiempo nuevo delante de Él. ¿Sabe? Debemos ser agradecidos cuando estos procesos vienen a nuestra vida, porque son procesos en el cual Él quiere hacer de nosotros gente a su imagen y semejanza. Lo que vamos a ver ahora es otro elemento dentro del proceso de la identidad en el hombre, y es la manifestación del nombre. Ya dimos algunas pistas antes con respecto a lo que es el nombre. Y es que en este proceso de identidad, lo que el Señor quiere para distinguirnos, lo que el Señor quiere para acuñar esa imagen que viene del cielo, es manifestar en nosotros un nombre. Usted sabía que cada nombre tiene una significancia. Ahora bien, tenemos que ver algo que para Dios es importante. Nosotros ponemos nombres, muchas veces la gente natural, la gente normal, la gente que no tiene la vida de Dios, pone a su hijo un nombre y el que le suena mejor. Muchas veces se ocupan las modas, se ocupan 20.000 cosas para llegar a poner un padre un nombre, en este caso a un hijo. Pero para Dios no es algo al azar. Para Dios el nombre es algo súper importante. Cuando Dios da nombre a las cosas, Él las identifica. Él pone ese sello de la identidad, está imprimido en el nombre. Entonces, no podemos llegar y poner nombres al azar. Y en esto tenemos que ser como muy cuidadosos. Fíjese que Dios en varios pasajes de las Escrituras tiene que tratar con el nombre de las personas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de nombre, como ya lo dijimos, estamos hablando de carácter. El carácter es propio en la conformación integral del hombre. El carácter. Entonces, cuando hablamos de un nombre, estamos hablando de un carácter, ¿cierto? Entonces no podemos llegar y poner cualquier nombre a los que somos papás, a nuestros hijos, ¿cierto? ¿Qué le digo? Por ejemplo, Ignacio es lleno de amargura o lleno de tristeza. Tú no puedes poner esos nombres. Tienes que poner nombres. Primero, para poner un nombre tienes que pedir la dirección del Señor para poder entender el tiempo y el proceso que estás viviendo y por qué trae a ese hijo a este tiempo. Pero lo que queremos decir entonces es simplemente que el nombre es importante para Dios. Un ejemplo de esto. Dios tiene que tratar en Jacob su nombre y debe cambiarle el nombre. Y no es un asunto de magia de lo que hace el Señor, no. El proceso en que empieza a tratar con la vida de Jacob da como resultado que aparezca el nombre que Dios siempre tuvo para él. Jacob significa ladrón, usurpador, ¿cierto? Sinvergüenza. Israel significa príncipe de Dios. Entonces estamos hablando de esto, en el caso de Jacob. Y hay muchos ejemplos. Tiene que cambiarle el nombre a Abraham, ¿cierto? Que era un padre enaltecido, una persona orgullosa, ¿cierto? Y viene un tiempo de cambio, ese proceso formativo, ese proceso de Dios, en que Él quiere poner un nombre nuevo y es Abraham, padre de multitudes. Es como Dios lo estaba viendo a él. Es como Dios estaba visionando la vida de Abraham. Y así empezamos a darnos cuenta de algunas cosas, pero en el Nuevo Testamento también nos encontramos con esto. Esta misma situación, por ejemplo, el caso de Simón. Si yo fuera un papá, yo jamás le pondría Simón a mi hijo. ¿Por qué? Porque Simón significa una rama mecida por el viento. ¿Y a usted le gustaría tener una rama mecida por el viento? A mí no. A mí me gustaría tener un árbol grueso, frondoso, que tenga buenas raíces y que tenga un follaje hermoso. Eso es lo que buscamos. Entonces, Jesús lo mira, ni siquiera le pregunta, sino que le dice,
tú eres Simón, fíjese, tú eres Simón, pero serás llamado Cefas, que significa piedra. Serás llamado Pedro, que significa piedra. ¿Qué quiero decir con esto? Tú hoy día eres Simón, tú eres Simón. Hoy día tu carácter es así, Simón, tu carácter es así. Tú eres impulsivo, te toma un viento, eres iracundo, ¡pum!, te voltea. Tú eres impulsivo, algo que te parece sumamente bien y inmediatamente vas corriendo. Todo viento daba con Simón y lo golpeaba. Siempre era golpeado por vientos. ¿Por qué? Porque Simón no tenía contextura, no tenía raíz. Y el Señor viene a establecerlo como una piedra. Es muy importante, hermanos, que en este proceso de formación, el propósito de Dios es generar en nosotros, acuñar un nombre. ¿Por qué? Primero, porque va a marcar propósito. Amén. Pero segundo, porque por decirlo así, es con el nombre con el que Él te llama, con el que tu espíritu responde a Él. Te voy a dar un ejemplo de esto. ¿Se acuerda de Samuel? Samuel, su mamá lo consagra al Señor, lo va a dejar al templo y un día está durmiendo, no había aprendido a detectar la voz de Dios. Sin embargo, él estaba durmiendo y Dios le llama por su nombre y le dice, Samuel, y él despierta. Usted sabe, esto pasó 3 veces. Hasta que Elí, que era el sacerdote, le enseñó y le dice, cuando él te vuelva a llamar, dile aquí, que tiene que ver con la respuesta cuando Él nos llama por nuestro nombre a el propósito que Él nos quiere poner. Ese heme aquí es, yo voy donde tú quieras. Envíame a mí. Envíame a mí es un tiempo de un proceso terminado. Y entonces lo que quiere hacer el Señor es llamarnos por nuestro nombre. Apocalipsis dice que todo el que venciere, Él le va a dar un nombre escrito. Entonces hay muchas cosas que van a hablar de esto. Lo que el Señor quiere en nosotros es poner su nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llama el Señor? Hay nombres que obviamente van a estar muy bien puestos, que han sido bajo una inspiración de Dios, pero hay otros caracteres que Dios necesita tratarlos a fondo para establecer el nombre que Él nos dio. Bendito sea el Señor por esto. Vamos a tratar algo inmediatamente, porque cuando nosotros hablamos de todos estos elementos, y hablamos, ¿cierto?, primero de Yatzar y de Nafaj, las dos cosas, y dijimos que uno es formar y el otro es soplar, para dar a luz un ser viviente. Lo repetimos muchas veces, hermano, porque esto no se le puede olvidar. Hay procesos en el Nuevo Testamento que marcan estas dos áreas, que marcan estos dos tiempos que nos van a dar a luz al hombre de Dios que queremos ser. Cuando el Señor nos llama, Él nos dice que debemos nacer de nuevo, ¿cierto? Cuando nacemos de nuevo hay un proceso de agua en nosotros. Porque cuando nosotros nacemos estamos en un vientre. Hay procesos que Dios nos lleva en su tiempo de llamamiento que cumplen todos estos factores que estamos hablando recién. Uno es el bautismo de agua, el segundo es el bautismo del Espíritu. Son esas dos cosas que son paralelas a este proceso de formación y de soplar, ¿cierto? El primer bautismo es el bautismo del agua. El bautismo del agua, todos sabemos, dice que fuimos sepultados en Dios para nacer una nueva vida. Todos sabemos que el bautismo del agua es exactamente el mismo proceso en que Dios quiere poner el agua en nosotros para que entremos en un proceso de obediencia. El bautismo de agua va a traer en nosotros un proceso de obediencia, que seamos gente obediente. El bautismo de agua va a abrir en nosotros ese oído de escuchar a Dios, de aprender a escucharlo. El bautismo de agua es el mandato de Dios para que nosotros afirmemos nuestros pasos. Es el mandato de Dios para que nosotros obedezcamos a su palabra. El que me ama, dice, mi palabra
guardará. Y en este sentido tenemos que entender que el Señor quiere hacer morada en nosotros, pero siempre y cuando nosotros amemos su palabra. Eso es muy importante. El bautismo de agua, en palabras muy simples, es la acción del mandato de Dios, de su palabra en mí. Es esa agua que yo necesito beber para que mi vida sea conformada a su imagen. Es dejar esa vieja naturaleza que está marcada por el polvo y que el agua de Dios, que la palabra de Dios, como ya lo dijimos delante, nos empieza a formar. Y para eso necesitamos tener acción con la palabra. Necesitamos ocupar nuestras vidas en la palabra. No solamente en la lectura bíblica, sino que saber lo que Dios está diciendo. Es de suma importancia el que te juntes con otra persona para que sea formado. El proceso de discipulado es eso. El Señor tomó y llamó a discípulos. ¿Para qué? Para formarlos. Para que su agua esté en ellos. Para que el agua de Él empiece a saciar la sed que hay en ellos. Si no hay la acción del agua, tú no puedes ser conformado a la imagen. El proceso de discipulado es eso. Es en que tú eres una persona que aprende y Él se pone delante como el maestro, como aquel que te da el agua de vida para que tú empieces a sentarte en los procesos de Dios. Entonces, en el proceso del bautismo del agua está muy ligado el discipulado. ¿Por qué? Porque el discipulado es el tiempo en el cual nosotros confrontamos nuestra antigua manera de vivir, que está marcada con el polvo, lleno de polvo, y la acción de la palabra en nosotros, que siempre va a estar queriendo formar. Le pone agua y empieza a formar algo nuevo, una imagen nueva, que es la de Dios. El otro bautismo que opera, y es el bautismo del Espíritu Santo. Todos sabemos que el bautismo del Espíritu Santo lo que hace en nosotros es traer la vida del Espíritu en nosotros. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Dice la Escritura que la función del Espíritu Santo es un paracletos. Él nos recuerda todas las palabras de Cristo. Fíjate, si nosotros tenemos la acción del agua, la acción de la palabra, que es lo que hace el Espíritu, te las recuerda, te las revela, las trae, las saca a luz en nosotros y nos las revela. Y eso es muy importante porque tiene que ver con el soplido. Fíjese, es exactamente igual. Porque la Escritura dice, el que viene tras de mí, esto lo decía Juan el Bautista, ¿se acuerda que decía? El que viene tras de mí, que no soy digno de desatar sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Mire qué curioso. La misma acción del Nafat en el Antiguo Testamento, en Génesis 1, está presente en el bautismo del Espíritu Santo. La misma acción del formar, ¿cierto?, está presente en el bautismo del agua, por la palabra. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con eso, con la irrupción del Espíritu Santo en nuestra vida, con la evidencia de hablar lengua y profetizar y está todo eso. Pero lo que hace principalmente el Espíritu, hermanos, es revelar a Cristo. El Espíritu no va a revelar nada que no tenga que ver con Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, tienen una unidad y una dependencia y una interrelación entre ellos. El Espíritu Santo no funciona solo. El Espíritu Santo no se manda solo. El Espíritu Santo toma lo de Cristo en ti y te lo hace saber, te lo revela. Te abre una revelación del Hijo. Hay algo que es central en esto, y es que cuando Jesús resucita, la Escritura dice que Él les sopló sobre ellos el Espíritu. Si usted mira esa situación, uno observa después en el tiempo, viene Pentecostés, y ellos son llenos del Espíritu. En una primera etapa, Jesucristo vivo, llenos de la palabra, y aunque ellos huyeron, entiéndame bien, huyeron. ¿Por qué huyeron? Porque el proceso no estaba terminado. Ellos necesitaban la acción del soplido de Dios, que era la venida del Espíritu Santo. Por eso cuando viene sobre el aposento alto, dice que vino un viento recio. Un viento que azotó el aposento donde estaba. Era el soplido de Dios que traía Espíritu Santo y fuego de Dios. Y en esas dos manifestaciones
el ser espiritual empieza ya a ser completado. Son esas dos cosas las que necesitamos, esas dos acciones para ser llevados al tiempo de Dios. Amén. Vamos a hablar de un par de cosas más que son relacionadas con otros bautismos para que usted los pueda conocer simplemente. Hay otro bautismo que es el bautismo donde Jesús dice, hay un bautismo del que debo ser bautizado. Y Él estaba hablando de su muerte, de su sangre. Y estamos hablando aquí de algo que es como bien delicado, porque nosotros vivimos tiempos en Dios. Y hay tiempos en que en su proceso de llamamiento que Dios te va a pedir ciertas cosas, ¿cierto? Te va a formar, va a poner el espíritu, va a generar en ti todo ese hermoso tiempo donde Él empieza a formarte, pero también llega un momento en el proceso de llamamiento en que Él nos pide la sangre. Y es ese proceso de muerte por causa de Él, por causa de la vida de Dios. Y que también en algún momento eso va a ser ya abierto a nuestras vidas. Otro bautismo es el bautismo del cuerpo, que lo plantea Pablo. Y dice que fuimos bautizados en un cuerpo. Y eso quiere decir esto, que en nuestra vida o en nuestra conformación como hijos de Dios, no es solamente mi intimidad y mi vida con Dios. Tiene que ver con reconocer que otras personas contienen la gracia de Cristo. Y eso me va a ligar a personas para interdepender también de ellos, y a la vez en el momento en que el Señor, estos procesos estén completos, que es el del agua y el del Espíritu, ¿cierto? O el yatzar y el nafar de Dios, nosotros podamos ser insertos en un cuerpo. ¿Qué implica cuando nosotros somos bautizados en un cuerpo? Que ya están tratadas las áreas de orgullo, las áreas de individualismo, las áreas de obediencia. Entonces tú llegas, te insertas en el cuerpo y eres obediente en lo que haces. Y no tienes ni un alto ni un bajo concepto de ti. ¿Sabes por qué? Porque tus procesos han sido aprobados por Dios. Y tú tienes una medida consciente y una medida perfecta de lo que tú eres en Él. Entonces en eso tú no piensas de ti como algo mayor. No tienes un concepto más alto que el que debes tener, sino que piensas de ti con cordura. Sabes cuáles son tus medidas dentro del edificio de Dios. Y en eso simplemente aprendes a obedecer. Y, como decía Centurión, tengo gente a mi cargo, pero a la vez yo estoy bajo autoridad. O sea, conoces perfectamente las medidas de tu habitación. Y ese tiempo es cuando tú eres bautizado en el bautismo del cuerpo, porque entras a ese proceso con otros procesos aprobados. Tú no puedes llegar a la universidad si no has pasado básica y media. Y si eso no ha sido constatado por un examen. Son todos estos procesos de Dios que dan a luz la vida, pero requiere de nosotros que los procesos sean aprobados. El Señor nos ayuda en esto, hermanos, porque cuando estamos hablando de identidad no estamos hablando de tiempos de 3 años, estamos hablando de la vida, hermanos. Nosotros vamos siendo formados en la vida. Hay 3 obras, y con esto estamos terminando, que van a estar exactamente en la línea de lo que estamos hablando. El que genera la obra de la palabra es la vida del Hijo, o la obra del Hijo. Nosotros vimos la obra del Hijo cuando Él estuvo vivo, ¿cierto? ¿Cómo era Jesús? Obediente al Padre. Nada hago por mi propia cuenta. Todo lo que veo hacer al Padre, lo hago. Imagen. No hay una palabra en que Jesús se desapegue del Padre. La obra del Hijo es la obra de obediencia. Cuando nosotros somos constituidos hijos, o la obra del Hijo está operando en nosotros, somos gente obediente. Aprendemos a ser gente obediente. A depender del Padre y a desligarnos de la vieja naturaleza. Eso es en el proceso formativo, en el proceso de formar, como ya lo dijimos, y está presente en el bautismo del agua.
La obra del Espíritu es esta obra que dijimos que tiene que ver con soplar. Esa obra la hace el Espíritu y va a producir en nosotros la revelación. La obra del Hijo produce obediencia. La obra del Espíritu produce revelación. Y finalmente la obra del Padre. Nosotros podemos ver a Jesucristo y podemos ver la obra del Espíritu, pero si nosotros nos vemos a Dios como nuestro Padre, jamás vamos a poder ser formados. ¿Por qué? Porque el Padre viene a establecer su obra por medio de Jesucristo. Pero en palabras simples, es esa paternidad que clamamos cada día. Cuando decimos, Padre, forma a Cristo en mí. Es ese grito de tener al papá aquí encima, esa imagen superior en ti. Porque si bien Jesús va a traer esa imagen, Jesús te va a enseñar el cómo. Pero esa imagen tú tienes que aprender a verla directamente. ¿Cómo es esto? Son todos esos tiempos, hermano, en que nosotros buscamos de esa paternidad de Dios, esa palabra alta en nuestras vidas, que empieza en nosotros a generar ese vínculo de amor para que la obra del Hijo y la del Espíritu se vayan forjando y formando, pero en un ambiente de amor. Si solamente vemos la obra de Jesucristo como mandatos, vamos a pensar que Dios es malo. Si el Espíritu viene con fuego y nos vemos al Padre en las cosas que estamos haciendo, vamos a tener una imagen distorsionada de las cosas. Este tiempo es tan importante que nosotros, como dice la Escritura, dice que clamamos Abba, Padre, esa cosa, esa necesidad de ser conformado a esa imagen del Padre que está en los cielos. El Señor nos ayude en esto para poder llegar al tiempo en que somos idénticos o semejantes a Él en su venida. Vamos a ver ya lo último, estamos ya llegando al final de esta charla. Nosotros al principio dijimos que la serpiente es un factor importante en que nuestra identidad no llegue a puerto, o no se ejecute, o no seamos formados, o no tengamos identidad. ¿Has visto gente sin identidad? Es súper complicada la gente sin identidad, porque es gente que duda, es gente que trastabilla, es gente que tú no puedes establecer, te das cuenta que no es seguro, porque hay una falencia de identidad. ¿Qué es lo que produce la falta de identidad? Primero, debemos saber que la falta de identidad es producida por la influencia de las tinieblas o de la serpiente. ¿Ya? Hay tres cosas que vamos a hablar, es muy corto, solamente mencionar un poco. Y es cuando la influencia de las tinieblas está en una persona. Va a generar tres cosas. Primero, insatisfacción. Segundo, rechazo. Y tercero, una vida emocional y psicológica dañada. O sea, un alma dañada. ¿Por qué insatisfacción? Porque todos sabemos, hay un pensador, hay un filósofo que decía que el hombre tiene un vacío del tamaño de Dios. ¿Ya? Y eso es cierto, la gente puede caminar muchos caminos, puede vivir de distintas maneras, pero siempre en su interior hay algo que va a estar gimiendo. Hay gente que puede detectar esa situación y hay gente que finalmente nunca llega a escuchar la voz de Dios. Pero insatisfacción, ¿por qué? Porque en todo este proceso, ya sea nuestros procesos naturales, siempre vamos a denotar internamente una necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre tripartito, lo creó espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu internamente siempre va a estar gimiendo a la Padre. Siempre va a estar gimiendo la manifestación del Hijo de Dios en nosotros. Ahora bien, en este proceso, la insatisfacción va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque es esa necesidad del hombre de Dios. Segundo, esta vida marcada por las tinieblas va a generar rechazo. ¿Qué significa esto? Que en el proceso de identidad va a producir el rechazo un constante estar reprobando ciclos. No estar llegando al tiempo que debemos llegar. El rechazo se manifiesta de una manera súper evidente y que necesita la acción de la palabra y del Espíritu.
Primero, para detectar por qué el espíritu, para detectar de dónde viene esa fisura en nuestras vidas. Pero una persona que está en rechazo, ¿cierto?, por la acción de las tinieblas, va a ser difícil que pueda aprobar sus siglos. Entonces es necesario que venga la manifestación de la luz, del agua de Dios, del Espíritu de Dios, para que esa persona sea libre. ¿Y por qué la vida emocional? Porque nuestras vidas emocionales, siempre nosotros venimos de tiempos, a partir de nuestro nacimiento, con heridas, distintos tipos de heridas, producto de la conformación emocional de nuestros padres, las conformaciones de nuestros antepasados, que siempre nos van a afectar. Por ejemplo, si ha venido una cadena de depresión, la persona va a ser marcada en sus áreas emocionales. Y si uno no puede avanzar en esto, va a necesitar la ayuda de Dios y la ayuda de su palabra y la ayuda del Espíritu Santo para poder ser libre. Son estas tres cosas que van a afectar nuestra vida en relación al proceso de identidad: la insatisfacción, el rechazo y la vida emocional. Para eso debemos pasar por los tiempos de Dios, que nos van a llevar a un tiempo de obediencia, de muerte y luego de resurrección, para ser exaltados juntamente con Cristo y llegar a la estatura que Dios quiere que tú y yo lleguemos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque sabemos que estamos en tus manos, Señor. Sabemos, Señor, que estamos en tu preciosa mano, Señor, en tu obra. Somos parte del ser formados como barro en las manos de un alfarero que quiere hacer de nosotros. También entendemos que tú quieres, Señor, formar toda nuestra vida y llevarla a un tiempo en que el Espíritu de Dios empieza a generar la vida de Dios. Permite en este tiempo que podamos llegar a puerto y que todas las áreas de nuestra vida que están en disfuncionalidad puedan hacer funcionales a través de tu palabra, de tu obra, de la obra del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.